Hola chicos, en el video de hoy vamos a trabajar con ecuaciones en el conjunto de los números naturales, que es el conjunto con el que estamos trabajando este año, ¿bien? Vamos a resolver siempre aplicando la propiedad uniforme. Recuerden, lo tienen escrito ustedes en la teoría. Para poder resolver una ecuación tenemos que despejar x o cualquier otra letra, la que sea la incógnita, significa dejarla sola. Para eso tenemos que ir deshaciendo las operaciones que se encuentren acompañando a x. Bien, y lo vamos a lograr a través de la propiedad uniforme. ¿Qué era lo que establecía la propiedad uniforme? La propiedad uniforme dice que se puede sumar o restar en ambos miembros de la igualdad por un mismo número y la igualdad no va a cambiar. Y también se puede multiplicar o dividir en ambos miembros de la igualdad por un mismo número siempre que sea distinto de 0 y la igualdad no va a cambiar. ¿Por qué en el caso de la multiplicación no puede ser un 0? Porque si yo multiplico el primer miembro por 0, el resultado de todo va a ser 0. Si multiplico el segundo miembro por 0, el resultado va a ser 0 y va a desaparecer la incógnita, no va a quedar una ecuación. ¿Y por qué no se puede dividir en 0? Si yo divido en 0 ambos miembros, me voy a encontrar con una dificultad, porque no está definida la división en 0. Bien, entonces, para multiplicar o dividir puede ser cualquier número que sea el mismo en ambos lados, pero que no sea el número 0. Para sumar y restar puede ser en cualquiera de los dos miembros el mismo número y puede ser cualquier número, también incluido el 0, ¿sí? Para sumar y restar sí puede ser 0 o cualquier otro número. Bueno, veamos este primer ejemplo. En el ejemplo 1 tenemos x menos 6 igual a 16. X es nuestra incógnita. Tenemos que averiguar qué número restado con 6 me da 16. Entonces, lo que vamos a hacer es ir deshaciendo las operaciones con la operación contraria. Como yo acá tengo un menos 6, para eliminarlo al menos 6 voy a tener que sumar un 6. Entonces, vamos a copiar de vuelta x menos 6 y yo voy a agregar más 6, copio el igual, copio el 16 y como acá de este lado agregué un más 6, de este otro lado, de este otro miembro, también tengo que agregarle más 6. Recuerden que era como una balanza. Si yo quito de un lado, tengo que quitar del otro la misma cantidad. Si aumento de un lado, tengo que aumentar del otro la misma cantidad. Ahora, el menos 6 con el más 6 se van a anular porque menos 6 más 6 es igual a 0, ¿sí? Entonces, me va a quedar x de este lado, ya no va sumado nada porque el resultado de esta resta o esta suma menos 6 más 6 es 0, entonces no lo escribo. Y de este otro lado va a ser 16 más 6, que es igual a 22. Entonces, x quedó solita, ya no hay nada que esté sumando, ni restando, ni multiplicando ningún número adelante, ni está dividiendo, está sola la letra. Y del otro lado ya tengo un resultado. Por lo tanto, el resultado de la ecuación es x igual a 22. Pero para que nosotros estemos seguros de que ese es efectivamente el resultado, vamos a hacer la verificación. ¿Cómo se hace la verificación? Vamos a mirar la ecuación original, la que está en el primer renglón, y donde estaba la letra x, vamos a reemplazar y vamos a escribir el número que hemos hallado, ¿sí? Entonces, acá yo voy a tener que copiar 22 en lugar de x, menos 6 igual a 16. Ahora, ¿cómo trabajamos en la verificación? Vamos a resolver cada miembro hacia abajo
Si acá tuviera que resolver alguna operación, lo voy resolviendo hacia abajo. Y cuando lleguemos al final, tenemos que tener el mismo resultado en ambos miembros. Tiene que ser una igualdad. Veamos, 22 menos 6, eso da 16. Y del otro lado teníamos el 16. Efectivamente llegamos a esta identidad, 16 es igual a 16. Entonces, cuando eso sucede, es porque hemos resuelto bien la ecuación. El conjunto solución de esta ecuación es el número 22. Se pone entre llaves el resultado, porque en notación de conjunto se utilizan llaves para después adentro escribir todos los elementos de ese conjunto. Nosotros tenemos un solo número que es el 22, lo ponemos entre llaves y ahí está escrito el conjunto solución de esta ecuación. Vamos a ver el ejemplo 2. En el ejemplo 2 tenemos x más 7 igual a 13. Ahora vamos a trabajar igual que en el ejemplo de arriba, nada más que vamos a tener que, para poder eliminarlo a este más 7, vamos a tener que restar 7 en ambos miembros de la igualdad. Entonces, x más 7, y yo agrego acá menos 7, igual 13 menos 7. Se lo pongo con color por ahora. No es que ustedes lo tienen que escribir con color, ¿bien? Entonces, estos dos, 7 menos 7 me da 0. Se va a anular, se hace 0. Y me queda x solita. Eso es igual a 13 menos 7, me da como resultado 6. Entonces, x es igual a 6. Nuestro conjunto solución sería el número 6. Bien, vamos a hacer la verificación. Veamos, la verificación de la ecuación número 2 sería escribir en donde estaba la x, poner el número 6. Bien, 6 más 7 me tiene que dar igual a 13. 6 más 7 es igual a 13, entonces 13 igual a 13 y hemos verificado que el resultado obtenido está bien. Ojo a no confundirse que 13 es el resultado, ¿no? El resultado es el valor de x que hemos hallado. Este es el resultado de la ecuación. Esto es simplemente la verificación. Ahora vamos a ver otro ejemplo más. En el ejemplo 3 tenemos 5x igual a 20. Siempre que ustedes tengan un número seguido de la letra, recuerden que entre el número y la letra, aunque no esté escrito, va a haber una multiplicación. Aunque no esté escrito el símbolo de la multiplicación, aunque no esté escrito el puntito, siempre hay una multiplicación entre el número y la letra. ¿Bien? Por lo tanto, si yo quiero que este 5 deje de estar acompañando a x, lo voy a tener que dividir en 5, para que 5 dividido en 5 me dé de 1. ¿Bien? Entonces me va a quedar x solita. Por lo tanto, vamos a hacer 5x dividido 5, es lo que nosotros vamos a agregar. Al dividido lo podemos poner acá al último, o también lo podemos escribir en línea de fracción y acá abajo como denominador. Cualquiera de las dos maneras va a estar bien. Yo ahora lo puse de manera horizontal, entonces acá va a ser 20. Recuerden que si divido en este lado, entonces en el otro miembro también tengo que dividir. Y luego resolvemos. 5 dividido en 5 es igual a 1, ¿sí? Y el 1 va a estar adelante multiplicando a x. Cualquier número por 1 va a ser igual al mismo número. Por lo tanto, siempre que sea un 1, el que esté multiplicando, no hace falta escribirlo, ¿bien? Entonces acá podemos anular el 5 con el 5 y me va a quedar x sola. Esto es igual, 20 dividido en 5 es igual a 4.
Entonces tenemos el resultado. Voy a volver a decir esto de acá de arriba. Cuando yo divido un número por sí mismo, el resultado es 1. ¿Bien? Entonces acá me quedaría una x. Pero escribir el 1 adelante de x es lo mismo que no escribirlo, porque recuerden que hay una multiplicación entre el 1 y la x. Y cualquier número multiplicado por 1 va a ser el mismo número. Entonces por eso no escribimos el 1 adelante. Tengo x igual a 4, el conjunto solución entonces va a ser 4 entre llaves, pero tenemos que hacer la verificación. Entonces, donde estaba x voy a poner 4. Entonces acá va a quedar 5 por 4 igual a 20. Vamos a hacer la verificación entonces del ejemplo 3. 5 por 4 tiene que ser igual a 20. 5 por 4 es 20 y de este otro lado me quedó 20. 20 igual a 20, entonces hemos resuelto bien. 4 es la solución de esta ecuación. Veamos un ejemplo más. Tenemos x dividido en 4 igual a 12. El número que está acompañando a x es este divisor, el 4. Entonces, como es una división, la operación contraria va a ser multiplicación, por lo tanto vamos a multiplicar en ambos miembros por 4. Copiamos x dividido 4, agregamos por 4, igual 12 por 4. Entonces, hemos agregado el por 4 en ambos miembros. Acá este 4 con este 4 se van a anular y me va a quedar solo la x. ¿Por qué? Porque va a ser lo mismo que simplificar cuando teníamos abajo en el denominador un 4 y arriba un 4. ¿Bien? Simplificamos el divisor con el 4 que va a estar multiplicando al final. Entonces me queda x sola, igual a 12 por 4, 48. Entonces el conjunto solución sería, entre llaves, el número 48. Bien, les dejo la verificación para que ustedes la hagan. Vamos a ver otro ejemplo más. Bien, la propiedad uniforme habla de que se puede sumar o multiplicar, sumar o restar en ambos miembros y también se puede multiplicar y dividir en ambos miembros por un mismo número y la igualdad no cambiaba, ¿sí? También se va a poder operar con potencias y con raíces en ambos miembros y la igualdad no va a cambiar. Si yo aplico una potencia en los dos lados de la igualdad no cambia. Y si aplico la misma raíz en ambos miembros de la igualdad no cambia. Como acá x está elevado a la cuarta, yo tendría que aplicar la operación contraria, que es la radicación. Y tiene que ser con el mismo índice, ¿sí? Entonces, este exponente es un 4, la radicación que yo voy a aplicar va a ser de índice 4, para que después pueda simplificar el exponente con el índice. Veamos, va a ser raíz cuarta de x elevado a la cuarta. Igual, y del otro lado también aplico la raíz cuarta de 16. Entonces, del lado donde está x, del primer miembro, yo voy a poder simplificar el exponente con el índice. Entonces va a desaparecer la raíz y va a desaparecer la potenciación y me va a quedar solamente x. ¿Bien? Es igual a... ¿Cuál es la raíz cuarta de 16? 2. ¿Bien? Entonces tenemos como solución x igual a 2. Conjunto solución 2. Ustedes van a hacer la verificación. Tienen que reemplazar el 2 acá, donde está x,
elevarlo a la cuarta y que les dé el 16. Vamos a ver un ejemplo más. Bien, acá tenemos la raíz cúbica de x es igual a 6. Entonces, para eliminar esa raíz cúbica vamos a tener que aplicar la potencia, donde el exponente sea un 3, igual que el índice. Entonces, vamos a copiar raíz cúbica de x y a todo esto lo vamos a elevar al cubo. Bien. Esto va a ser igual a 6, también tiene que estar elevado al cubo. Entonces, cuando yo tengo un número que está elevado al cubo, lo que tengo que hacer es multiplicar la base 3 veces. Bien, entonces sería raíz cúbica de x por raíz cúbica de x por raíz cúbica de x. Y nosotros sabemos que estaba la propiedad de la radicación, que si teníamos una multiplicación de raíces que tienen el mismo índice, entonces podíamos poner una sola raíz y multiplicar los radicandos, o sea, x por x por x. Por lo tanto, es lo mismo que me quede la raíz cúbica de x al cubo. Bien, entonces ahí podemos simplificar el índice con el exponente y me va a quedar solamente la x. 6 al cubo es 216, entonces x es igual a 216. Tenemos nuestro resultado. Conjunto solución va a ser igual a 216. Tendríamos que hacer la verificación. Reemplazar el 216 por la x, o sea que quedaría la raíz cúbica de 216. Calcularlo y que veamos si nos da 6. Nos tiene que dar 6. Si es así, entonces esta es la solución y hemos resuelto bien. Vamos a ver otros ejemplos más de ecuaciones. Bien, veamos este ejemplo. Me dice plantear una ecuación y resolver. La mitad de mis ahorros es igual al triple de 214 pesos. ¿Cuál es el total de mis ahorros? Bien, chicos, cada vez que tengan que plantear una ecuación y les esté dando la situación en lenguaje coloquial, yo les recomiendo que lo lean 2 o 3 veces detenidamente y tratando de interpretar cada palabra clave de la oración. Veamos, si habla de mitad, entonces estamos hablando de una división en 2. Recuerdan lo del lenguaje coloquial y simbólico. La mitad es división, entonces dividido en 2. ¿Qué es lo que tengo que dividir en 2? Mis ahorros. ¿Yo conozco cuánto tengo de ahorros? No. Entonces, esa va a ser nuestra incógnita, nuestra x. Entonces, x va a representar los ahorros. ¿Bien? Ahorros. No sabemos cuál es la cantidad. Por eso nos pregunta cuál es el total de mis ahorros. Ahora, me dice la mitad de mis ahorros es igual al triple, esa palabra significa multiplicación por 3, de 214 pesos. Entonces vamos a traducirlo al lenguaje simbólico, vamos a plantear la ecuación. Sería, a nuestros ahorros lo tenemos que dividir en 2, eso es la mitad de mis ahorros. Es igual, signo igual, al triple de 214 pesos. Entonces, 3 por 214 pesos. ¿Bien? Queda planteada la ecuación. Ahora nosotros tenemos que averiguar x. De esa forma vamos a averiguar cuánto era nuestro ahorro. Para eso, primero les voy a hacer una recomendación. Antes de mirar acá qué número está acompañando a x, qué operación tengo que hacer en ambos miembros, yo les recomiendo que veamos la totalidad de la ecuación. Si hay algo que se pueda resolver en uno o en los dos miembros, primero lo resuelvo y después comenzamos a aplicar la propiedad uniforme. ¿Bien? Entonces, como yo acá puedo resolver la multiplicación de 3 por 214, primero voy a resolver esto.
pongo el resultado y después recién voy a empezar a aplicar la propiedad uniforme. Copio x dividido 2 igual, y voy a resolver 214 por 3. Eso me da 642. 642 pesos. ¿Bien? Ahora sí deberíamos aplicar la propiedad uniforme para eliminar este dividido de 2. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar por 2 en ambos miembros de la igualdad. Me va a quedar x dividido 2 por 2 igual a 642 pesos por 2. ¿Bien? Este 2 con este 2 se simplifican y me queda x sola. Entonces acá va a ser el resultado de 642 por 2. Hacemos ese cálculo y eso les da 1.284 pesos. 1.284 pesos, entonces es el ahorro que teníamos, es nuestra x, es nuestra incógnita, ¿bien? Los ahorros en total son 1.284 pesos. Cada vez que tengan que plantear una situación problemática y que haya una pregunta, entonces acá no termina el ejercicio. Esto es el cálculo, la resolución de la ecuación, pero yo tengo que poner una respuesta, ¿bien? Entonces escribimos la respuesta. ¿Cuál es el total de mis ahorros? El total de mis ahorros es de 1.284 pesos. Lo vamos a escribir. Bien. Bueno, entonces ustedes cada vez que tengan que plantear una ecuación, vayan fijándose en las palabras clave, vayan tratando de traducir al lenguaje simbólico, plantean la ecuación y recién vamos a resolverla. Cuando la resolvemos, entonces vamos a poner la respuesta. Y siempre tenemos que analizar esa respuesta, ¿sí? Que tenga sentido con lo que nosotros estamos buscando. Bien, hay que leer varias veces la situación para poder interpretarla. Ahora vamos a ver otro ejemplo más.